Feliz sábado. Feliz sábado. Feliz sábado, que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros, los que estamos aquí presentes y también las personas que ven los videos. Y bueno, hoy vamos a continuar con el rey del norte y el rey del sur. ¿Ya? Vamos a ubicarnos una vez más. En el tema pasado vimos que el rey del norte eran los seleucidas. Vamos a ponerlo por... A ver, voy a ponerlo aquí debajo del norte. Seleucidas. Eran el rey del norte, ¿verdad? Y el rey del sur eran los Ptolomeos. ¿Ya? Ptolomeos. Y como yo les dije, aquí se cubre una historia larguísima. Por eso Daniel 11 es uno de los capítulos más difíciles de explicar en la Biblia. Por mucho. Yo creo que en los términos proféticos, entrando en lo que es en el libro de Daniel, en el libro de Apocalipsis, sí, para mí el capítulo 11 es el más complicado de explicar. Y yo creo que algunos eruditos también se ponen de acuerdo conmigo en ese sentido. Entonces, como vimos la semana pasada, la historia es bien enredada. Ya, y eso que vimos apenas 9 versículos. Ahí sí está un poquito más, con más luz. Ya, entonces miren, pero algo que vimos es también que a la final la sede del rey del norte era Babilonia. ¿Y la sede del rey del sur cuál era? Egipto. Perfecto. Ya, también vimos algo interesante, es de que estas dos religiones tienen creencias diferentes en un sentido espiritual. Tenemos a Babilonia con el papado, la religión del anticristo, y vuelta tenemos Egipto con el ateísmo. ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Israel iba a ser liberado de Egipto? ¿Qué dijo el faraón? ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? Para que yo le... Era... muy bien. Entonces, si nosotros vamos hoy a la actualidad, al tiempo presente, ¿qué religión o qué movimiento político es ateo? El comunismo. Perfectamente. ¿Y quién es el perfecto ejemplo de la religión de Babilonia? El papado. Muy bien. Esa es la guerra final, que ya vamos para allá eso. Haciendo un paréntesis así cortito. ¿Qué movimiento político profesa Irán? No, político. Él está más a la línea del comunismo. Ya, por ahí vamos. Ya. Ellos son países comunistas, son aliados con China, con Rusia, con Venezuela, con Cuba. Ya, entonces si se dan cuenta por dónde va el asunto. Vamos a llegar a los versículos finales, vamos a analizar bien a fondo todo eso, ¿ya? Y vuelta, si nosotros hablamos de Israel, perdón, ya ellos están más a la línea de Occidente, con Estados Unidos, el Vaticano, ya salió. Si ciérralo ahorita, sí. Ya. Entonces, por ahí nosotros ya vemos, hoy en la actualidad nosotros vemos estas guerras que se están librando ahorita. Todos tienen si volvemos a una guerra que no fue hace mucho, que también era la de Rusia contra Ucrania, era básicamente lo mismo. Ucrania representaba ¿qué cosa? Occidente, a Estados Unidos, al Vaticano, etcétera, etcétera. Y Rusia representaba el comunismo. ¿Ya? Básicamente, ya, ese es todo el meollo del asunto. Entonces, esta guerra, vamos a decirlo así, del rey del norte y rey del sur, ha llegado hasta nuestros días. Eso lo vamos a ver al final del estudio. Yo solamente les estoy abriendo el paso, ¿ya? Porque vuelvo a lo que expliqué desde el principio que hemos comenzado esta temática. Nosotros seguimos el método History,
Entonces seguimos la historia, ¿verdad? Seguimos la historia y vemos cómo va avanzando la historia, va avanzando la historia, va avanzando la historia. Entonces cuando nosotros hacemos eso, ahí podemos llegar a comprender perfectamente qué es lo que está pasando ahora. Nada más. Hoy decimos Oriente y Occidente. La guerra es entre Oriente y Occidente, ¿verdad? Bíblicamente estamos hablando de vuelta del norte y del sur. Ese es el lenguaje bíblico, el rey del norte y el rey del sur. El lenguaje humano, pagano, podríamos decir Oriente contra Occidente. Si te das cuenta que son dos puntos cardinales que se están peleando, quedará lo mismo. Es lo mismo. Es el mismo chiste contado de manera diferente. O sea, es lo mismo. Solo que, claro, este conocimiento se ha perdido. ¿Ya? Todo esto se ha perdido, ¿sí? Así, en poquísimas palabras, el resumen de todo lo que hemos venido haciendo, ¿ya? Entonces, miren, les doy un resumen pequeñito del estudio pasado para que nosotros podamos situarnos, ¿ya? Y tenemos aquí lo siguiente que dice, ya, Ptolomeo como rey del norte en Babilonia, tras haber conquistado los territorios de Casandro y Lisimaco, ¿se acuerdan? Ya, los seleucidas, ya, conquistaron a Lisimaco y a Casandro. Entonces todo este territorio era el rey del norte, era el reino del norte, todo este territorio. Ay, se me abrió mucho. Ahí está. Ya, todo esto era el reino del norte. Y el rey del sur era solamente los Ptolomeos, que abarcaba lo que es específicamente la parte de Egipto. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué pasó aquí? Un momento. Creo que aquí Alejandro, versículo 5. Lisimaco. Sí, estoy bien. Los seleucidas y los ptolomeos. Sí, estoy bien. Bueno, ya, muy bien, perdón. Confusiones, ya. Ya, en el versículo 6 conocimos la dramática historia de Berenice, ¿se acuerdan? La hija del rey del sur, que se casó con el rey del norte y la cosa no funcionó, vino la mujer, la ex esposa del rey del norte, y cogió y la mandó a matar, y etcétera, ya, todo un drama ahí. En el versículo 8 conocimos algo más de esa invasión exitosa, pues el botín, ya, después vimos la venganza del hermano, que fue y vengó a su hermana y vengó a su sobrino, y ahí cogieron un gran botín. Tesoros de plata y rescate de miles de imágenes de dioses egipcios estaban cautivos en el reino del norte. El versículo 9 relató el heroico retorno de Ptolomeo III al reino del sur, donde recibió el sobrenombre de Vergetes Benefactor, ¿no? Entonces ahí queda, ¿no? El rey del sur. En el versículo 9 queda como victorioso, ¿ya? Porque estaba así, que el rey del norte le atacaba, el rey del sur le volvía al ataque, estaba el uno que le ganaba, el otro le vencía, y así estaba en ida y vuelta, ¿no? Esto es como en el fútbol, ¿no? En el fútbol es así. Están los equipos rivales. Viene el uno, Blum le mete un gol, va ganando, ¿verdad? En eso viene el otro y Blum le empata. Y después viene y le mete otro gol más. Y ahora él vuelta le está ganando. Hijo de manga, y ya la tensión sube, ¿no? Y viene el otro y le mete un gol y le empata de nuevo. Y el otro otra vez le vuelve a meter y otra vez le vuelve a ganar. Y el otro viene y le mete 2 goles más. Entonces cuando hay partidos que son así, son súper emocionantes. En el mundo de los deportes estamos hablando, ¿ya? Vuelta cuando en el fútbol, ¿no? Vuelta están que juegan y salen 0-0. No está, pero hay partidos de fútbol que son así, le va ganando 1-0, viene el otro, le mete 2, el otro coge y le da, y están así. Incluso llegan al punto que llegan a estar a 3-3, y llegan a los penales, y eso es todavía más tensa el deporte, porque ya todo depende de los arqueros y así. Entonces la historia del rey del norte y el rey del sur es así, ya, es como el fútbol. ¿Y cuál era la pelota de fútbol? Adivinen. Israel, porque Israel, adivinen dónde estaba. Aquí en el medio está, entre el norte y el sur, aquí. Chiquitito. Literalmente. Pequeñito. Ahí estaba, entre el norte y el sur. Entonces cuando el norte conquistaba, Israel se sometía al norte. Cuando el sur conquistaba, Israel se sometía al sur. Era la pelota de fútbol, ¿me van a entender? Así en pocas palabras. Ahora sí, vamos al versículo 10. Después de medio recordar un poquito lo que estudiamos en el estudio pasado. Daniel 11, versículo 10. Estefi, dame lectura. No cierren sus Biblias. Quédense en Daniel, por favor.
No cierren sus Biblias de ahí, ya pongan un separador ahí para que, si nos vamos a otros versículos, igual vamos a volver ahí. Daniel, sí, 11:10. La palabra del Señor. Amén. Mas los hijos de aquel se airarán y reunirán multitud de grandes ejércitos, y vendrá a gran prisa, e inundará y pasará y tornará, y llegará con ira hasta su fortaleza. Muy bien, yo voy a leer aquí desde la Biblia de Jerusalén, que tiene otra traducción para entender un poquito más. Dice, sus hijos romperán las hostilidades y reunirán ejército numeroso, y uno de ellos, aquí aclara que uno de ellos, vendrá y pasará como una inundación, luego regresará y reanudará los combates hasta la fortaleza. ¿Ya? Vamos a la explicación. Acordémonos, 11:10, acordémonos de que, vuelvo a insistir, en el estudio pasado vimos que el rey del sur, ¿qué cosa? Ganó, se puso sobre el rey del norte, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dice? Aquí dice, con la invasión exitosa y el saqueo del reino del norte llevado al cabo por el rey del sur, Ptolomeo III Evergetes, los hijos del rey del norte se airaron. Entonces los hijos del rey del norte, estaban enojados, ¿verdad? ¿Cómo nos van a hacer esto? Básicamente, comenzaron a buscar, en otras palabras, venganza, ¿ya? Muy bien. Y bueno, aquí se menciona a sus hijos. Dice, estos hijos fueron Seleuco III Sera I y su hermano Antíoco III Man, ¿ya? Dice que Seleuco III era un incompetente. Por 3 años trató de hacer algo, pero era un incompetente. Ahí en la historia, ¿no?, de la humanidad, hay hombres que eran para la guerra. Y hay hombres que eran demasiado, pero otros no. Entonces hay reyes, hay generales, hay muchas historias, ¿no?, de príncipes, que unos resaltaron más que otros, ¿ya? Y en este caso, obviamente, cuando estamos hablando nosotros de la realeza, siempre la preeminencia, ¿cuál se le daba? Al hijo mayor. Siempre se le daba la preeminencia al hijo mayor. Pero no siempre el hijo mayor era el más competente. A veces, ¿cuál era? El menor. Y a veces no era ni el menor. En otras historias era el hijastro, como quien dijera, el hijo de la concubina y cosas así. ¿Me hago entender? Ya. Es como, por ejemplo, en el reino de David. Aquí le tocaba el reino. No era Salomón. Salomón era como el 7º hijo, que era algo así era. Salomón era de los ultimitos. Eran otros los que tenía. ¿Se acuerdan la rebelión que le hizo el hijo? ¿Cómo se llamaba? Se me fue. ¿No era Axalón? Axalón creo que era. Sí. Axalón creo que era. Ya que él quiso coger el trono de David y no pudo, y bueno, etcétera, etcétera. Pero aquí al final se le había prometido el trono a Salo. ¿Quién había dado esa orden? De arribita venía. De Dios, ¿verdad? Porque ¿quién es el que pone reyes y quita reyes? Solamente Dios. Entonces ahí volvemos una vez más a la política de este mundo. ¿Nosotros tenemos la capacidad de elegir gobernantes? No podemos, no tenemos la capacidad, porque no podemos leer el corazón no podemos ver el corazón de las personas. Y esto es vez tras vez tras vez. Cada vez que llega un nuevo presidente, ¿qué decimos? Ojalá que este sea, ¿verdad? Pero pasa el tiempo y ya vemos que es un sinvergüenza más, ¿verdad? Acá donde yo vivo, en Pedro Vicente, tenemos ese problema ahorita con el alcalde. Una excelente persona, pero no tiene autoridad, no tiene mando, no tiene astucia, no tiene experiencia política. Entonces el tipo es excelente. Usted como persona es una excelente persona, no hay nada malo que decir de él. Pero como líder no sirve. Hay que tener, como se dice tal vez popularmente, bien puestos los pantalones. Y él tiene el carácter muy suave, ¿ya? Entonces, bueno, volvamos otra vez al estudio. Estamos dilatándonos demasiado, ¿ya? Entonces, ¿dónde me quedé? Ya, Seleuco III demostró que era un incompetente. A la final, sus propios generales, frustrados de que era un inútil, ellos mismos lo envenenaron. Ya, antes era así. Antes los líderes que eran incompetentes que eran incompetentes, vamos a decirlo así, o de carácter suave, los mataban de esa manera, los envenenaban.
y venía uno más pilas, por así decirlo, y gobernaba, ¿ya? Bueno, sin embargo, su hermano menor Antíoco tomó las riendas del ejército para invadir Egipto, ¿ya? Entonces, a partir de ese momento ya se describe la invasión al sur. El versículo expresa singular refiriéndose a Antíoco III, o sea, que uno de sus hijos, como decía justamente la Biblia de Jerusalén, repito, sus hijos romperán las hostilidades y reunirán ejércitos numerosos, y uno de ellos, porque muere el mayor y queda el menor, ¿ya? Es el que va e invade las tierras, ¿sí? Básicamente es lo que dice aquí. Muy bien. Entonces, mira, aquí, dato histórico dice: tras una tregua en la cual negociaron la paz, aunque continuaron preparándose para la guerra, Antíoco III Magno derrotó a Egipto y recuperó el puerto marítimo Seleucia, la provincia de Cilicia y las ciudades del Tiro y Ptolemaida. Finalmente volvió a su fortaleza del norte en Siria. Entonces, a la final, el rey del norte cogió y regresó, nomás. Ya regresó. A ver. Sí, muy bien. A la final vino Antíoco III, derrotó a Egipto, el rey del norte, hizo todo lo que tenía que hacer y regresó. Ya, así de simple. Se cumplió el texto bíblico tal como decía el versículo 10. Mas los hijos de aquel se airarán y reunirán multitud de grandes ejércitos, y vendrá apresuradamente, inundarán y pasarán delante. Luego volverá y llevará la guerra hasta su fortaleza. Y ahí está. Pasó exactamente. Hicieron, conquistaron y regresaron. Fin de la historia. Versículo 11, ¿qué nos dice? Por lo cual se enfurecerá el rey del sur, y saldrá y peleará con el mismo rey del norte, y pondrá en campo gran multitud, y toda aquella multitud será entregada en su mano. Muy bien. Entonces, ¿qué dice que iba a pasar con el rey del sur? ¿Se iba a quedar así tranquilote después de tremenda humillación? No. Claro que no. Dice que se enfureció, ¿verdad? Estaba, como decimos nosotros criollamente, estaba cabreado. Ya, así estaba. Esa es la palabra. Bueno, nos dice aquí: el rey del sur, Ptolomeo IV Filopator, se enfurece y sale a pelear contra el rey del norte, Antíoco III, el que le humilló. Antíoco III Magno. Este pone en campaña una gran multitud que cae en manos del rey del sur. Esto ocurrió el 22 de junio del año 217 a.C., durante la desastrosa batalla de Rafia, en la frontera entre Egipto y Palestina. En cada lado, miren, es interesante, ¿dónde fue esta guerra? Dice que fue en la frontera entre Egipto y Palestina, y hasta el día de hoy siguen esas guerras por allá, ¿no? Por ahí vamos viendo a dónde nos está llevando la historia, ¿sí? Qué interesante que justamente estamos estudiando esto justo cuando está pasando todo lo que está pasando ahorita en el Medio Oriente. Bueno, donde me quedé ya. En cada lado se enfrentaron, mire, unos 70,000 infantes. O sea, es un ejército grande, ¿ya? Y 5,000 jinetes, o sea, 5,000 caballos, ¿ya? Aparte de eso, los egipcios del sur contaban con 73 elefantes adiestrados, y los sirios del norte con 102 elefantes adiestrados para la guerra. Entonces, en el mundo antiguo, como vimos en la otra película que vimos, ¿te acuerdas? Los elefantes se utilizaban como que serían los tanques de guerra hoy en la actualidad, más o menos, para ponerle algún ejemplo así práctico. Eran bestias que las entrenaban para la guerra, y pues tumbar un elefante no era tan fácil, ¿no? Era un animal que les iba a costar unas cuantas bajas, ¿sí? En esta batalla el rey del norte fue derrotado. Ya vimos otra vez. Ahora el rey del norte es el que pierde, es el rey del sur el que gana. Y así está, vuelvo a insistir, el uno que le gana al otro, y así, y sigue avanzando la historia, ¿ya? Ya vamos a llegar a los puntos que son más interesantes para nosotros. Daniel 11:12, ¿qué nos dice ahí? Y la multitud se ensoberbecerá, se elevará su corazón, y derribará muchos millares, mas no prevalecerá. Biblia de Jerusalén dice: tras la derrota del ejército se llenará de soberbia y aniquilará a miles. Aquí el lenguaje es un poquito más claro. A miles de hombres, pero no llegará a imponerse. Vamos de nuevo por acá. Tienen que tener
ya lo mío. Eh, La versión chiquita. Dice palabra de Dios. 11, Amén. 12 de Daniel. Y al llevarse en la multitud, se elevará su corazón y derribará a muchos millares, mas no prevalecerá, prevalecerá. Muy bien. Muy bien, gracias. Un ratito. Ya, muy bien. Entonces, ya, muy bien. Dice, tras la victoria sobre el rey del norte, el corazón de Ptolomeo IV Filopator, perdón, nombres medio raritos para nosotros, se elevó. O sea, el rey del sur, después de haberle ganado al rey del norte, que estaba, espero que sacaba pecho sin vergüenza alguno, ¿no? Se elevó, se hizo muy orgulloso, por así decirlo, ¿sí? Entonces, mira, la historia cuenta que él en su orgullo y en su euforia, ¿ya? De haber ganado al rey del norte, dice que ¿dónde está? Ya, dice que contra los judíos desató su ira. ¿Qué pasó? Dice que él quiso ofrecer un sacrificio a Dios, un sacrificio blasfemo. Acordémonos nosotros en el santuario, ¿quiénes eran los que ofrecían los sacrificios? Los levitas. ¿Quiénes eran los que ofrecían los sacrificios? ¿Quiénes eran los que oficiaban el sacrificio? Los sacerdotes. Entonces, ¿será que yo podía ser un príncipe de Israel y será que yo podía coger y sacrificar una oveja en el templo? No, estoy hablando de que era un príncipe de Israel. No estoy hablando de que era un pagano. Yo era un príncipe de Israel. ¿Sería que yo podía coger y sacrificar? ¿Qué pasó con el rey Saúl? ¿Por qué se le quitó el trono? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Se acuerdan? ¿A quién estaban esperando para ir a la guerra? A Samuel. Y Samuel demoraba. Y ya Saúl ve que los hombres como que se estaban desanimando. Dijo, chuta, tus madres me van a dejar solos. Entregan, lo voy a dejar rápido. Oye, pero se lo toca a Samuel. No pasa nada, presa por acá. Y él cogió y sacrificó, ¿verdad? La oveja, hizo el sacrificio. Y en eso apareció Samuel. ¿Qué has hecho? Saúl, ¿qué hiciste? Eso no te toca a vos. Pero mires que la gente se estaba desanimando. Lo siento, el reino va a ser quitado. Y ahí es cuando Saúl le coge del manto y se le rasga. Y le dijo, así como se rasgó ese manto, va a ser rasgado tu reino. Claro. Ya, el rey de Israel no podía ofrecer sacrificios. ¿Cuánto más un pagano? Ahí vamos a lo que vamos, ¿no? Dios es un Dios de orden. Dios dice, los sacerdotes, nadie más. ¿No vamos a entender? Solamente los sacerdotes. A mí la otra semana me invitaron a una boda adventista cristiana. Me acuerdo cuando me hicieron la invitación me dijeron, queremos que tú seas el maestro de ceremonias. Y yo entendí que querían que yo case a las parejas. Entonces le dije, no, le dije, yo no estoy capacitado para eso. No, me dijo, estaba entendiendo mal, me dijo. Entonces le digo, ¿qué es lo que me están pidiendo? No, dices para que estés ahí, nomás haciendo la presentación y hablando. Digo, eso sí. Yo pensé que me estaban pidiendo que yo bautice una boda. Le digo, yo no puedo hacer eso. No soy alguien que está en la norma, por así decirlo, ¿ya? Porque yo podría, en mi orgullo, ¿no? Si eso hubiera sido la invitación, yo en mi orgullo puedo decir, qué bacán, mira, me escogieron para bautizar una boda. Pero ¿y Dios está probando eso? Esa es la pregunta del millón, ¿ya? Entonces, que muy pocos cristianos hacen, y ese es el gran problema del mundo cristiano en la actualidad. Todo el culto religioso que sucede en todas las religiones del mundo giran alrededor de lo que le gusta a los miembros de iglesia. Es que esa canción está bonita, es que ese programa está bonito, es que esa predicación está bonita, es que qué bonito que hable ese pastor. ¿Pero es lo que quiere Dios? Nadie se pregunta eso. No, y yo nunca olvidaré que una vez que estaba con unas amigas y decían, esta canción qué bonita, y me gusta ese grupo musical, decía ella, y yo le decía a ella, pero yo digo, yo prefiero la música del Ignario. Y me dice, sí, pero esa música es un poco aburrida, me decía ella. Y yo le digo, ¿y la música? Le digo, ¿para quién es? ¿Es para ti o es para Dios? Nunca lo había pensado a ella. Le reseteé el cerebro. Dice, para Dios. Pero tiene que gustarme. No, es que no te tiene que gustar a ti, tiene que gustarle a Dios. Punto. Eso es todo. Y ella se quedó callada, ¿no? Se le puso un poco incómoda. Entonces, miren, Ptolomeo IV
dice que él quiso sacrificar, hacer un sacrificio en el templo. Miren lo que dice la historia. Perdón. Ya quiso ofrecer sacrificios a Dios en un acto blasfemo. Inclusive intentó entrar en el lugar santísimo del templo a pesar de las protestas y ruegos de los judíos. O sea, quiso entrar en el lugar santísimo. ¿Quién era el único que podía entrar ahí? Solo el sumo sacerdote, y solo una vez al año. En otras palabras, ni el sumo sacerdote, aparte del día de la expiación, tenía la capacidad de poder entrar ahí. No, ya no estamos hablando de un permiso, sino de una capacidad, porque no era, el lugar santísimo no era un lugar que tú podías coger y entrar por accidente o no. Yo creo que si un sumo sacerdote tal vez por error se tropezaba y terminaba dentro del lugar santísimo, yo creo que no la contaba. Porque el problema es que ahí estaba la presencia de Dios. Entonces, no es que tú, entré en la presencia de Dios, perdón Diosito, ya salgo. No, la presencia de Dios es santa. Y si uno entra con pecados a la presencia de Dios, ¿qué creen que le va a pasar ahora? Uno queda fulminado. Es así de simple. Ahí te voy a contar. Dice, la historia dice, mira, esta es la historia, ¿ya? Él fue tocado por Dios con tal terror y confusión de mente que fue llevado al lugar medio muerto. O sea, parece que como que medio quiso entrar, no terminó de entrar y dice que que casi se muere, casi le cuesta la vida. Así fue que salió de Jerusalén lleno de gran ira contra toda la nación de los judíos por lo que le había sucedido en ese lugar y soltando muchas amenazas en contra de ellos. O sea, no aprendió la lección. Y miren la historia. Aquí sucede, esto ya les conté cuando estuvimos las iglesias, creo que fue. En venganza por su desgracia en Jerusalén, él regresó a su país e intentó obligar a los muchos judíos en Egipto a sacrificar a los dioses paganos de Egipto y renunciar a su adoración de Jehová. O sea, él se enojó mucho en ese orgullo que él había ganado al rey del norte, ya se estaba creyendo Dios. Ese era el problema de muchos reyes o de muchos emperadores que comenzaban a creerse dioses, y esa fue la decadencia del Imperio Romano, que vamos a verlo más adelantito. Los emperadores romanos ya comenzaron a volverse cucú, comenzaron a volverse locos. Y eso le pasa siempre a muchas personas que tienen el poder. Miren qué le pasó a nuestro presidente queridísimo Rafael Correa. Llegó a tener tanto poder y tanta popularidad que comenzó a volverse loco. Y lo siento, o sea, si alguien de Ecuador me está viendo y es partidario de ellos, aunque no deberíamos ser partidarios de nadie, ¿no? Él es el ejemplo perfecto, más cercano que nosotros tenemos aquí en Ecuador, de alguien que llegó al poder y le comenzó a fallar él. Ya, y al punto que él sigue buscando el poder, y por ahí se inventó una historia en las votaciones, que ni siquiera, que la tinta se traspasaba de una hoja a la otra, una locura. Ya, el hombre se volvió loco. Recuerdo que cuando terminó su mandato, él, si hubiera continuado en el cargo de presidente, hubiera censurado mucho las redes sociales. Y es algo que a nosotros sí nos empezaba a angustiar, porque queríamos difundir la verdad, pero era como que ya quería una censura en aquella época. En aquella época. Sí, me acuerdo. Él muchas veces denunció públicamente a ciertas personas que le lanzaban críticas. Entonces, imagínate un presidente, yo como presidente, bueno, tenemos que entender esto: si Jesús, que era perfecto, tuvo enemigos, cuanto más uno, ¿ya? Entonces, el hecho de que yo esté en un cargo público, yo soy un presidente, soy un alcalde o un prefecto, lo que sea, yo tengo que ser consciente que siempre voy a tener retractores. Pero este hombre en su locura, y esto pasó a muchos emperadores, no querían que nadie esté en contra de ellos, que todo sea perfecto, que todo el mundo los ame, que les besen el suelo por donde ellos caminaban. Y ahí es cuando viene esta locura, porque es una locura pensar que todo el mundo te va a amar, es una locura. Ni a Jesús, que era perfecto y era el Hijo de Dios, lo amaron todos, tenían retractores, lo querían matar, cuanto más a un hombre imperfecto, ¿ya? Entonces este rey en su locura pues hizo esto, incluso volvió a Egipto y dijo: ahora los judíos van a negar su Dios y van a sacrificar a mis dioses, ¿ya? Cuando 300 judíos adoptaron la religión pagana, fueron excomulgados por la sociedad judía. Hubieran 300 judíos, un grupito de 300 que se sometieron a las locuras de este rey, ¿ya? Entonces, al considerar, el rey se entera y él se enoja. O sea que los van a excomulgar porque se hicieron de mi religión. Muy bien.
Bueno, dice que cogió, hizo una persecución y reunió a todos los que podía reunir, a todos los judíos que podía reunir. Dice que estos judíos fueron puestos en un gran estadio y se propuso que en un cierto día se realizara un gran espectáculo público al soltar elefantes salvajes y borrachos sobre ellos. O sea, los pobres elefantes los cogían, los emborracharon, no sé cómo se emborracha un elefante, la verdad, pero yo me imagino que le dieron alguna fruta mezclada con vino, alcohol, alguna cosa, me imagino, porque en sí no creo que ellos tomen así no sé la verdad cómo se emborracha un elefante, pero bueno, la cosa es que los emborracharon a los pobres elefantes. Los judíos devotos, dice, suplicaron a Dios cuando estaban en este estadio, y con gran seriedad y cuando llegó, dice, la hora designada, se soltaron las bestias enloquecidas y borrachas. Ustedes saben lo que es estar en un estadio y que te suelten, no sé, 2, 3, 4, 5 elefantes borrachos, enfurecidos y todo. Yo creo que yo de ahí no la cuento, ¿no? Pero enfocaron su furia sobre los que vinieron a ver el espectáculo y destruyeron grandes números de ellos. O sea, los elefantes de manera increíble no atacaron a los judíos que estaban ahí, sino que fueron contra los espectadores. ¿Ya? Además, pronto se vieron varias apariencias en el aire. Dice que en el aire se vieron cosas raras. ¿Ya? La historia no describe qué fue exactamente lo que se vio. O sea, simplemente dice se vieron apariencias. O sea, ¿qué vieron? Sombras, luces, no especifica la historia. ¿Ya? Que causaron gran temor al rey y a todos los espectadores. Todo eso manifestando la intervención del poder divino en la protección de esas personas. Filópator ya no seguía adelante con su ira contra ellos, sino ordenó que fueran puestos en libertad y por temor a la venganza divina sobre él, les restauró todos sus privilegios y residiendo y revocando todos sus decretos que había publicado contra ellos. O sea, ¿cómo habrá sido lo que vieron ese día? Para que se hayan paniqueado al punto de que el rey dijo, ¿sabes qué? Espérate, sáquenlos, no los maten, devuelvan a los judíos todos sus derechos, todo lo que les quitamos, vaya, llévenlos por allá, no los queremos ver. Pero 3 años después, no obstante, en el año 203 a.C., Filópator bajo otro pretexto asesinó a 40.000 judíos y así derribó muchos millares. Y se cumplió el texto bíblico tal cual como les decía, ¿sí? Y bueno, también el pasaje bíblico nos decía, mas no prevalecerá. Nadie que lucha contra Dios y hace las obras del mal prevalecerá jamás. Finalmente, Ptolomeo Filópator murió inesperadamente a causa de su intemperancia. Dicen los historiadores que se emborrachaba con frecuencia. Filópator murió a sus 41 años, bastante joven de edad. Algunos dicen que fue a causa de sus vicios, otros porque fue asesinado. El hecho de su muerte fue ocultado durante bastante tiempo por sus ministros. O sea, él se muere y los ministros estaban calladitos. Entonces posiblemente fue que lo envenenaron, porque más que seguro ya se estaba volviendo medio loco. Entonces siempre los mismos en la historia, ¿no? Vez tras vez se ve que justamente vamos a decirlo así, las personas que rodeaban a los reyes, podían ser los consejeros, en el caso de los romanos era el senado, se daban cuenta que el emperador, o en este caso el rey, se estaba volviendo medio loco y que no estaba haciendo ya beneficio para el pueblo y decían, ¿saben qué? Démosle de baja, este man nos va a llevar a la ruina. ¿Ya por qué? Porque si un rey caía un reino, caían toditos. ¿Y quién quería perder su casa, sus tierras, su comodidad? Nadie. Entonces el Senado, en este caso los consejeros del rey y todos los que le rodeaban, siempre los más cuerdos, ¿no? En este caso trataban de coger y llevar el reino de la mejor manera posible. Sí, muchas veces pasó esto. Y pues bueno, a Filópator parece que le hicieron lo mismo. Versículo 13, vamos por allá. Dice, y el rey del norte volverá a poner en campaña una multitud mayor que la primera, y al cabo de algunos años vendrá a gran prisa, con grande ejército y con muchas riquezas. Muy bien. Bueno. Vamos acá a la historia de nuevo. Aquí es pura historia. Disculparán que esté que lee, pero es pura historia, ¿ya? Este versículo nos revela que al cabo de algunos años el rey del norte, Antíoco III Magno, volvió al problema de Egipto, ¿ya? O sea, no se quedó tranquilo, como decimos nosotros criollamente, no se picó, decimos nosotros, ¿ya? Entonces el man dijo, no, a mí no me van a hacer esta humillación, yo tengo que vengarme, ¿ya? Entonces, ¿por qué algunos años? Simple, porque hasta eso también él ya cogió fuerzas,
pudo tener más dinero. Es que las guerras son bien costosas, porque por ejemplo uno de los problemas más grandes que se tiene de tener un ejército, vamos a hablar de un ejército solamente hoy en la actualidad, hablemos de un ejército de 100.000 personas, de 100.000 soldados. Ya, ¿cuánto se le paga a un soldado mensualmente? Pongámosle el básico, que son 400, casi $500, $450. $450, multiplícalo por 100.000. ¿Cuánto? Solo en el sueldo básico. Cada militar, digamos así. Cada militar. 450, por poner un ejemplo, ganan más, pero vamos a poner solamente que ganan el básico. Multiplica $450 por 100.000, solo al mes. ¿Cuántos millones están saliendo? Ya, aparte de eso, tienes que ver justamente las armas, la vestidura, los zapatos, la comida, alguna indemnización, el seguro. 45 millones. Ya, al mes necesitas para mantener un ejército de 100.000. Solo el sueldo. Solo en el sueldo. Aparte O sea que estamos hablando de que tranquilamente un ejército de 100.000 personas, tú puedes estar gastándote tranquilamente unos $100 millones al mes. Al mes. Entonces, mantengo un ejército de 100.000 soldados por un año. Quedas en la ruina. ¿Me hago entender? Entonces, para poder juntar todo el dinero necesario para tener un ejército medio numeroso, hacía falta tiempo. Entonces, por eso a veces las guerras, tú cogías y me humillabas hoy día, pero siempre humillabas, ¿sabes la que te voy a hacer? Y comienzo a movilizar todo lo que tengo para, obviamente, tener ingresos y poder contratar a soldados. Porque los soldados no es que tampoco iban a la guerra del todo gratis. Había su costo, vuelvo a insistir. Entonces había lo que son las armas. Antes, ¿cuánto costaba hacer una espada? Hoy en la actualidad un machete nos vale $5, que es lo más similar que tenemos a una espada en la antigüedad. ¿Cuánto creen que tomaba hacer una? ¿Y cómo conseguías el hierro en la antigüedad? Con los métodos que tenían en esa época era bien difícil. De hecho, solamente los mejores soldados tenían buenas armaduras. De los demás, suave nomás. ¿Ya? No era así que, igual las famosas cotas de mallas, eso solamente tenía la élite, los príncipes, los reyes o la guardia real. ¿Ya? Que era una malla que, aunque te clavaban la espada, no te atravesaba. Aunque sí sentías el golpe, pero bueno. Entonces, imagínense, porque era una cota de malla, un artesano podía tardarse de 1 a 2 años en hacer. Una sola. Un artesano. Porque era un trabajo de eslabón por eslabón. Era como una camiseta de cadenas, pero chiquititas. Entonces, ponte a unir todito esos puntos. Y que quede bien hecho, ¿eh? Y que quede cómodo. Y que quede la talla del rey o del príncipe. Y ponte que en esa época el man se engordaba un poquito. Otro se lo no sé, ¿no? Entonces, las guerras no se podían hacer siempre. Era justamente por el costo, ¿no? Era bastante. Yo me enteré que aquí en el Ecuador a los soldados les están pagando como 700 mensuales. Es bastante. Entonces, en ese sentido también, a veces decimos nosotros, ¿por qué el presidente no mueve al ejército? Porque cuesta. Y obviamente sí hay el dinero para eso, pero sabemos también que existe el robo y la sinvergüencería de parte de los líderes que cogen, prometen una cosa y no cumplen y no suben los impuestos y al final no hacen nada. La política que es así de sucia. Ya, así de simple. Bueno, en fin. Ya, entonces miren, ya, dice, fue tras 14 años de paz que Antíoco movilizó un ejército mayor que aquel con el cual había perdido en la batalla de Rafio. O sea, ¿se esperó cuántos años? 14 años, pero dijo de que me vengo. Esta vez Antíoco tuvo éxito. La batalla entró en los anales de la historia con el nombre de la batalla de Panio y se peleó en el año 198 a.C. Para aquel entonces Ptolomeo Filopator ya había muerto y su hijo Ptolomeo V Epifanes de tan solo 5 años. Entonces el Ptolomeo Filopator había muerto y el que estaba gobernando el trono, ¿quién era? Un niño de 5 años. Entonces fue el momento perfecto para ir a invadir el sur, ¿verdad? El sur era así, si no me estoy equivocando. Sí,
al sur. Ya. Ptolomeo V era el hermano de la famosísima Cleopatra. Y aquí ya va a entrar Cleopatra, las mujeres van a entrar aquí en la historia. Y lo van a cambiar todo. Literalmente. ¿Ya? Cleopatra, ya aquí entra Cleopatra en la historia. Cleopatra. Listo. Este era hermanito de la famosísima. Hay películas incluso de ella. ¿Qué películas? Algunas películas, libros, historia, leyendas. ¿Qué no hay de Cleopatra? Fue una mujer por excelencia muy destacada. Ya vamos a ver por qué. Porque era una mujer sumamente astuta. Bueno, como resultado de esta batalla del territorio de los judíos cambió de dueño. Judea, que antes había sido vasallo del rey del sur, vino a ser provincia del reinado del norte. Entonces, como les decía, ¿no? Al principio, los judíos eran la pelota de fútbol. Pasaban de un equipo a otro. Ya, básicamente así. En el fútbol también hay otro ejemplo que podemos utilizar. Es como, por ejemplo, el máximo logro de un equipo de fútbol es la Copa del Mundo, que es más o menos así, más o menos. Ya saben que yo no sé dibujar, ¿ya? Es la Copa del Mundo. Cada 4 años existe el famoso Mundial de Fútbol, que si no lo hemos visto, hemos escuchado. Ya, o sea, seas hombre o mujer, ¿quién no ha escuchado del Mundial de Fútbol? O al menos ha visto por ahí un partido. Yo siempre me veo a la final. No veo todos los partidos, la verdad. Siempre me veo a la final. Ya, entonces, y esta copa es de oro. No es de oro fundido, es de oro, es forrada en oro. Oro de verdad. Cada 4 años esta copa pasa. ¿Cuál fue el último equipo que ganó? Argentina. Argentina fue la que ganó. Entonces, en la base de esta copa están escritos los países que han ganado esta copa. En la base. ¿Cuál fue el último? Argentina. Entonces Argentina está aquí. Y ya mismo viene el próximo mundial, que es en el 2020. El próximo año. 2026. Sí, el próximo año. Ya. Y creo que va a ser en Estados Unidos, Canadá y México se va a jugar la Copa del Mundo. Entonces vamos a suponer que gana Brasil. ¿Ya? Entonces el nombre de Brasil se va a escribir acá. Brasil ya ha ganado la Copa 5 veces. Es el país que más ha ganado. Entonces... Y la copa que lo tenían los argentinos, ¿qué hacen? No le dan al nuevo ganador. Pero si Argentina gana, la copa se queda, no se la lleva. Y otra vez la vuelven a alzar. No, así da el trofeo. Entonces Israel era algo así también como la Copa del Mundo, ¿no? Que cogía y ganaban unos, 20 para acá. Cogía y ganaban los otros, 20 para acá. ¿Ya? Así de simple. O sea, por poner un ejemplo un ejemplo mundano, ¿no? Pero ese era Israel, básicamente. Y hoy en la actualidad, la disputa que se está llevando en Oriente. ¿Quién se va a quedar con el petróleo que hay en Medio Oriente? Esa es la Copa del Mundo ahorita. Esa es la verdadera Copa del Mundo, ¿ya? Porque al fin y al cabo un país verán, ¿por qué Estados Unidos no viene y invade Ecuador? ¿Qué hay en Ecuador de bueno? Sí, tenemos nuestra producción, tenemos nuestras tierras que sí son ricas, por ahí en alguna que otra cosita, pero no hay la gran cosa. A ver, ¿qué país es más valioso, Ecuador o Venezuela? Venezuela. ¿Por qué? Porque tienen más recursos. Venezuela tiene la reserva más grande de petróleo en el mundo. ¿Ya? Por eso es que Venezuela está como está. Y qué pena por nuestros hermanos venezolanos, ¿no? Por eso Venezuela está como está. ¿Ya? En la vida hay una ironía muy grande. Para las mujeres a veces la belleza para las mujeres bonitas es una maldición. Es una maldición porque cuando se es demasiado atractiva, atrae demasiados pretendientes. Y la mayoría, el 90% de los que llegan son, vamos a decir esta palabra, basura. Ya, hay historias de chicas que son tan bonitas y tienen tipos que se obsesionan con ellas, que son acosadores, que llegan al punto de asesinarlas para que no estén con nadie más que solamente con ellos. O sea, es locura. Eso es locura, ¿no? Eso es locura. Entonces, ser bonita es una maldición. ¿No? Entonces, de igual manera, ser un país rico en ciertos minerales con estos países
con estas superpotencias que son egoístas y son, bueno, etcétera, etcétera, es una maldición. Entonces, gracias a Dios, porque Ecuador es un país chiquitito, no tenemos la gran cosa, tenemos comida. Entonces, al fin y al cabo, si digamos Estados Unidos se pone a pensar, vamos a invadir Ecuador, ¿y qué ganamos ahí? ¿Qué tienen? ¿Tienen petróleo? Sí, pero no es la gran cosa. Nah. ¿Tienen producción? Sí, pero ¿y a quién ponemos a trabajar si nos apropiamos de estos campos? No, pues que trabajen ellos mismos y les compramos barato. ¿Sí o no? Sí, sí, verdad es. Déjalos nomás. No somos de intereses de ellos. ¿Me hago entender? Pero el petróleo sí lo es. ¿Por qué? Porque el petróleo está basado en... El dólar está basado en el petróleo en la actualidad. El dólar antes estaba basado en el oro. Y cogieron y dijeron, no hay suficiente oro. Entonces vamos a hacer un trato con los países musulmanes y ellos nos van a aceptar el dólar. Ellos van a aceptar el dólar como moneda de cambio y nosotros, mientras ellos acepten el dólar, nosotros los vamos a proteger. ¿Me hago entender? Por eso no le atacan a Dubái. Porque tienen tratos con Estados Unidos. Pero ¿qué pasó con Saddam Hussein? Saddam Hussein dijo, ¿sabes qué? No vamos a aceptar el dólar. Y se inventaron toda esa guerra allá. Porque no le quisieron aceptar a ellos. ¿Sí? Y ahí sí la historia sigue y sigue y sigue. Entonces, los países que aceptan el dólar, el petrodólar, como le dicen, no pasa nada. Entonces, Ecuador tiene convenios con Estados Unidos, claro, si tenemos hasta el dólar. ¿Qué va a pasar con nosotros? A nosotros no pasa nada. Nadie se va a meter nunca con nosotros, porque nosotros les damos de comer a ellos. ¿Me hago entender? Entonces, en ese sentido, Ecuador podríamos decir que está tranquilo, está en paz, está bien parado. ¿Ya? Simple y llanamente es así como funciona la política de este mundo y cómo funcionan los poderes. Entonces, volvemos acá, 14 años, ¿no? Disculpen, me salió un poquito del tema. Fue tras 14 años de paz que Antíoco movilizó su ejército mayor, al cual había perdido en la batalla de Rafia. Esta vez Antíoco dice que tuvo éxito, ¿ya? Y volvemos a lo que le decía, ¿no? El rey Ptolomeo V era solo un niño de 5 años y él era el hermano de la famosísima Cleopatra. Que ya vamos a ver una historia bien interesante con ellos dos. Bueno, vimos también cómo Israel pasó de ser vasallo del rey del norte, del rey del sur, a ser vasallo del rey del norte. Y ahora están con el norte, ¿sí? Déjame ver. Sí, hasta aquí casi todas las aquí vamos ahora sí a hacer un paréntesis bien grande. Hasta este versículo, hasta el versículo 13, todos los eruditos bíblicos, historiadores bíblicos y pastores, podemos decir así, todos están de acuerdo en la historia. Del versículo 1 al versículo 13. Todos interpretan tal cual la historia. Esto nos recuerda mucho a Daniel capítulo 2. Nosotros podemos ir con un pastor evangélico, un pastor pentecostal, un pastor adventista, hasta con los testigos de Jehová, y todos interpretan así, como vemos la imagen. Babilonia, los medos y los persas, Grecia y Roma. Así todos lo interpretan, todas las religiones. Pero cuando nosotros vamos a las bestias, ahí cambia. Al menos en la cuarta bestia. Ahí cambia la interpretación. Es muy simple. ¿Cuál es el gran problema de todas esas interpretaciones? Es estas. Es el preterismo y el futurismo. ¿Quiénes fueron los que inventaron esto? Recordemos. La Iglesia Católica. Por su mano derecha, los jesuitas. ¿Ya? Sus campeones, los campeones de la Reforma Protestante fueron ellos. Le ganaron a la Reforma Protestante. O sea, qué tan intelectuales eran estos tipos que le ganaron a los reformadores. Ya, solo porque se hagan una idea. Pero hay otra alternativa. ¿Cuál es la otra alternativa? El history. ¿Qué es lo que estamos haciendo, verdad? Es el historicismo, que esa es la verdadera interpretación, como ya lo hemos demostrado. Vemos todo el libro de Daniel, parte de Apocalipsis, vemos cómo usando el método historicista, qué facilita que es entender la Biblia. Es una cosa que es fácil. Es como cortar mantequilla, así de fácil. ¿Ya? El historicismo.
historicismo. Quedémonos siempre con eso. Entonces, volvamos a repetir. ¿Cuál es la clave para entender el historicismo? Es seguir la línea continua. Es el eslabón de una cadena, les puse yo, ¿verdad? Una cadena puede tomar la forma que sea. Mientras esté unida, no pasa nada. Puede irse recta, puede irse por arriba, puede irse por abajo, no importa. Y la historia es así, ¿verdad? Ganan los unos, pierden los otros, ganan los otros, pierden los unos, y está así, va y viene, va y viene. Pero la línea sigue continua, ¿sí ven? Sigue la línea continua, no importa. Entonces, mientras nosotros sigamos la cadena, no nos perdemos en la historia. Pero el momento en que nosotros, esto es como la teoría de la evolución. ¿Qué dice la teoría de la evolución? Hablan del eslabón. Ahí está. ¿Y por qué dicen el eslabón perdido? Porque se refiriéndose justamente al eslabón de una cadena. En la evolución hay un momento en que el ser humano dejan de matarse entre ellos y comienzan a vivir en sociedad. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la ley de la selva? La supervivencia del más fuerte. Esa es la ley de la selva. ¿Ya? Esa es la ley de la selva. Entonces, cuando a ustedes les digan, el país ha caído en la ley de la selva, ay, mamita. Todo significa que aquí pueden venir 5 hombres armados y me pueden robar todo lo que yo tengo aquí. Son más fuertes que mí. Son 5, yo apenas soy 1 y 3 mujeres. No soy nada. O sea, no hay manera de yo luchar contra ellos. No hay manera. A menos que yo tenga un rifle o un escopete, a ver quién viene. Y desde acá arriba los espero. Ahí nos ponemos como que más o menos en términos medios iguales, ¿verdad? Pero igual son 5 contra 1, básicamente. Entonces, en la teoría de la evolución, pasamos de la ley de la selva a vivir en sociedad y a generar sentimientos y toda la cuestión. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el cambio en el cerebro del neandertal para pasar de eso a esto? No se sabe. Entonces, ese es el eslabón perdido, dicen ellos. Y la única explicación es Dios. Amén. No hay otra. ¿Quién nos dice a nosotros? ¿Quién nos dice a nosotros que coger y robar es malo? ¿Quién dice eso? Su mandamiento. ¿Cómo nosotros definimos el bien del mal? ¿De dónde sacamos esa ley? Pero ¿por qué cuando tú haces algo malo te sientes mal? Porque tiene conocimiento de los 10 mandamientos. Porque tenemos la imagen de Dios, el discernimiento de Dios. Científicamente no hay explicación para eso. O sea, la ciencia no puede explicar por qué cuando hacemos algo malo nos sentimos mal. No hay explicación científica. Y ahí lo que dicen, la voz de la conciencia. ¿Qué es la voz de la conciencia? Es la voz del Espíritu Santo diciéndote, no robes, no le pegues a ese pobre viejito indefenso que está tirado en la calle. No robes al vecino. Devuelve el vuelto que es justo. ¿Verdad? Ya, esa es la voz de la conciencia, que es la voz del Espíritu. El eslabón perdido. El eslabón perdido es el eslabón hallado, que es Dios. Ya, que nos dejó. ¿Dónde puso Dios la ley? A nosotros. Escribiré la ley, ¿qué cosa? ¿En dónde? En tu mente y en tu corazón. Y ahí está. Y tenemos la ley. Y por eso cuando en estas marchas de estos movimientos LGBTI, de estos movimientos progres, cuando venga un predicador, un cristiano, ¿qué hacen? ¡Uy, ese odio! No. El otro está hablando de la Biblia. Está hablando, según ellos, ¿no? Está hablando de un libro que es mentira. ¿Yo por qué me voy a enojar si yo veo a una persona hablando de un libro que es una mentira, según ellos? Yo no tengo por qué enojarme. Sirve, pobrecito, qué ignorante, es lo que diría yo. Pero porque ellos se llenan de odio, una furia satánica. Quieren coger y, si pues fuera posible, matar a esas personas. ¿Por qué? Les llega la conciencia. Sí, y a veces cuando tú les quieres hablar de ciencia, porque me ha pasado, me he acercado a jóvenes de los grupos LGBT y a feministas, y cuando les hablas desde la ciencia, inmediatamente te catalogan como cristiano y como fanático, y no... Pero es la ciencia. Te dan una respuesta científica y no tienen argumentos válidos para sustentar lo que ellos creen. Pero inmediatamente se van como por el área de la religión y por ahí tratan de atacar. Y ahora ahí viene algo que vamos a estudiar más adelante y cerramos paréntesis con esto. Ellos se basan por
por la razón. Ya no es por Dios, no es por la ciencia, no es por la lógica, es por la yo tengo la, esta es mi verdad. Hay muchas verdades, pero esta es mi verdad. No, hay ¿cuántas verdades? Una sola. Pero la filosofía de los masones ha ingresado que también no hay una sola verdad, sino que hay muchas verdades relativas, el relativismo, y eso ha ingresado. ¿Y de dónde viene esto? Ha ingresado en los seminarios. ¿De dónde viene esto? Cuando se entronizó la diosa de la razón, ¿cuándo fue? La revolución, Frank. Ahí fue que hicieron una semana de 10 días, desecharon la Biblia. La semana de 10 días no les funciona muy bien, Es que es incompatible con el cuerpo humano. O sea, nosotros estamos ajustados. Por eso es que dicen los científicos de la NASA que es casi imposible que lleguemos a habitar otros mundos. Porque nosotros estamos perfectamente acondicionados a este mundo. Si nosotros vamos a otro mundo y solamente la gravedad es un grado mayor o menor, ya nuestros cuerpos ya sufren ya. Así de simple, ¿ya? Y entonces si tú cambias una semana de 7 días a 10 días, así sea de 8 días, el cuerpo no colapsa. Por eso nadie nunca más lo volvió a hacer, porque dijeron eso no es, o sea, no es ¿cuál es la palabra? No es normal, vamos a decirlo así. Ya, ahora si cerramos paréntesis, ¿no? Nos dilatamos un poquito, pero no importa, estamos estudiando la bien. Entonces miren, volvemos acá, ¿no? El eslabón, yo me delaté con el eslabón. Entonces nosotros seguimos el método historicista, ¿ya? Y seguimos esta línea, que nunca es una línea recta, la historia está así, ¿no? La historia es así y ya, y así. Pero seguimos la historia. Esto es como cuando uno va, los que hemos caminado en el campo, ¿cómo son los senderos? ¿Los senderos son rectos? No, los senderos son así, vas por acá. ¿Te acuerdas cuando fuimos a la cascada? ¿Te acuerdas? Era que es por un lado, por el otro, que por aquí, que salíamos de un lado, salíamos por el otro, pasamos una montaña, y ya la vimos más cerca, lo vimos más lejos, pero teníamos que seguir el sendero. Si nos salíamos del sendero, y un par de veces estabas tú con el Jorge, cuando ustedes se me adelantaron, cuando ya veníamos de regreso, y ustedes, ¿y dónde estamos? Y yo llegué, y ya, como ya conocí el camino, dije, es allá, vamos por allá, pero ¿qué tal si en vez de ir allá, nos íbamos para acá? Perdidos, ¿ya? Entonces no importa cómo es el sendero, tú síguelo. Entonces la historia de la humanidad es así, tú síguelo, no pasa nada, ¿ya? Así de simple, pero hay muchos que quieren ver la historia así, y por eso comienzan a modificar la Biblia a su manera, ¿ya? Muy bien, entonces hasta el versículo 13 todos están de acuerdo, pero de ahí en adelante aquí viene una cuestión. Los preteristas aplican toda la descripción al rey sirio Antíoco Epifanes de la dinastía seleucida como prototipo del anticristo del futurismo. A medida que avancemos en el estudio de Daniel 11 veremos que esa interpretación es bíblicamente imposible y completamente incorrecta. Descubriremos paso a paso, versículo tras versículo, la verdadera historia que se esconde en la descripción de este impresionante capítulo, ¿no? Entonces aquí entra el famoso Antíoco Epifanes, ¿ya? Que según el preterismo, ¿quién era Antíoco Epifanes? El famosísimo ¿Pero quién es el anticristo? El Papa. El papado. Y el papado está preparando el camino ¿para quién? Para traer a Satanás a la tierra. Listo, ¿ya? Pero ¿qué dice el preterismo? No, el anticristo viene en el pasado. ¿Qué dice el futurismo? El anticristo viene en el futuro. Pero el anticristo ¿desde cuándo está gobernando? Desde el año 538. Desde ahí está el anticristo. Ya, y muchos confunden al anticristo con la aparición de Satanás en la tierra. Ya, porque la palabra anticristo es alguien que se opone a Cristo. Entonces, este es otro personaje fuera de Satanás. ¿Me hago entender? Porque en la Biblia a Satanás nunca se le llama el anticristo. Se le llama Satanás. ¿Qué significa Satanás? Enemigo, si no mal recuerdo. Ya, Satanás, Lucifer y bueno, otros nombres tiene. Ya, pero nunca se le identifica como anticristo, si se dan cuenta. ¿Ya? Se identifica a un sistema religioso como el anticristo, un sistema que se va a poner a todo. Ya vimos, ya estudiamos Daniel 7, hasta hicimos como 5, 6, 7 partes, ya no me acuerdo. Ahí se vio todo lo que ha hecho el papado. Y sigue haciendo.
Algo que yo vi cuando se posesionó el nuevo papa, ¿cómo se llama este man? Se me fue. León 14, gracias. León 14. Él cuando apareció ahí en el balcón, él excomulgó los pecados de todos los que estaban ahí. Sí. ¿Qué blasfemo? Cogió y yo decía, siempre me pregunté, ¿por qué hay tanta gente cuando sale un papa? Ha sido por los pecados. Da una indulgencia, perdón, esa es la palabra. Da una indulgencia. Ahí yo lo vi, yo lo escuché, yo lo vi. Él coge y da una indulgencia. O sea, lo de las indulgencias, ¿sigue o no sigue? Sigue hasta el día de hoy. Ellos siguen, entre comillas hablando, perdonando pecados. ¿Quién puede perdonar pecados si no solamente Dios? Amén. Ni el Espíritu Santo puede perdonar pecados. ¿Sí sabía? Solo papito Dios puede dar. El Espíritu Santo no puede. Ellos tienen, o sea, no es que no puede, de poder puede, pero no le toca. ¿Qué cosa? El Espíritu Santo oficia a los ángeles. Los ángeles están anotando todo. ¿Y Jesús qué hace por nosotros? Aboga por nosotros ¿ante quién? Ante el Padre. ¿Quién se queda una sentencia para bien o para mal? El juez. ¿Quién es ese? Jehová. Amén. ¿Quién es el que puede perdonar pecados? Jehová. ¿Por medio de quién? De Cristo. Amén. ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo. ¿Por medio de quién? De los ángeles. Amén. O sea, todos tienen Van anotando todito. A ver, si yo quiero tener una audiencia con el presidente, ¿con quién tengo que hablar? Eso está largo. Eso está bien largo. Tengo que hablar con unas cuantas personas que me vayan acercando más y más y más. O sea, por un ejemplo, ¿no? Yo voy y hablo con un alcalde y el alcalde me lleva ya por allá a Pichincha, porque allá la sede allá, ¿no? Y yo ya hablo con un prefecto, después ya me acerco a un secretario, un diputado por ahí, y de ahí como que por ahí ya me estoy acercando un poquito más al presidente, ¿no? Ya después hablo con el vicepresidente, ahí estamos, un pasito nada más de llegar, ¿verdad? O sea, no es que yo voy, oye, presidente, no es así. Entonces en el cielo es lo mismo, o sea, ahí todos tienen un trabajito. Saben que en el cielo vagos no existen, la vagancia no existe en el cielo, eso es una palabra que solamente existe en la tierra. En el cielo nadie está sin oficio, todos están haciendo algo en el cielo. Y si no están haciendo algo, están aprendiendo, ¿ya? Bueno, seguimos. ¿No? Ahora sí, vamos al versículo 14, aquí nos vamos a hacer un paréntesis bien grandecito. Dice la palabra del Señor. Amén. Y en aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur, e hijos de disipadores de tu pueblo se levantarán para confirmar la profecía, pero caerán. Muy bien, versículo 14 de Biblia de Jerusalén dice: entonces muchos se levantarán contra el rey del sur, y los hombres violentos de tu pueblo se rebelarán para que se cumpla la visión, pero fracasarán. Que aquí ya el lenguaje se puso un poquito medio complicadito, ¿verdad? Ya se puso un lenguaje un poquito medio difícil. Vamos a interpretar. Aquí nos vamos a dilatar bastante en esto. Bueno, este versículo es una verdadera joya profética. Ya tiene mucha información histórica. Y también aquí nos vamos a ver la caída y el surgimiento de una nueva potencia. ¿Cuál es esa nueva potencia? En la historia de quién, a ver, hemos estado en la historia. Vamos, estamos hablando del año 200, ¿dónde me quedé? Ya, estábamos en el año 198 antes de Cristo. Por ahí estábamos situados ahorita, ¿verdad? Vamos a ver cómo gobernaron las potencias. ¿Cómo gobernaron las potencias? A ver, Babilonia, del año 605 al año 539. Los medos y los persas, del año 539 al año 331. Los griegos, del año 331 hasta... 168. ¿Y de ahí quién vino? Roma. Entonces, si estamos hablando del año 200 y algo, ¿quién está gobernando ahorita? Roma. ¿No? Roma después del 168 comienza. Estamos hablando de los griegos. Grecia. ¿Quién está gobernando? Grecia. ¿Quién está por venir? ¿Quién está por venir? Después de Grecia, ¿quién seguía? Roma. Ya es. Es facilito. Ya. Facilito. Yo se las pongo facilita. Entonces, ¿quién está a punto de salir? A punto de surgir.
No, Roma. Está a punto de venir Roma al poder y Roma lo cambia todo. La manera en que gobernó Roma se replica hasta el día de hoy. ¿De dónde nosotros tenemos la idea de tener diputados? O senadores en Estados Unidos. Del modelo de gobernanza del Imperio Romano, que fue muy exitoso. Por eso, o sea, la manera de gobernar hoy en el mundo es basado en Roma. ¿Sí? Así de simple. ¿A quién servía el Senado en Roma? Al pueblo, supuestamente, ¿verdad? ¿A quién servía el emperador? Al pueblo. ¿Qué dice la democracia? Es el poder del pueblo. Ah, ¿verdad? Así de simple. Miren. Muy bien. ¿Dónde me quedé? Versículo 14 dice: en aquellos tiempos, Dios coloca los eventos descritos en este versículo en el contexto del versículo anterior que describía los ataques de Antíoco III Magno contra Egipto. En el tiempo cuando el rey del sur era extremadamente vulnerable. Recuerde que reinaba un niño tan solo de 5 años llamado Ptolomeo V Epifanes, cuya hermana llegó a ser la famosa Cleopatra. Entonces miren, en aquellos tiempos, aprovechando, decía aquí, ¿no? En aquellos tiempos se levantarán muchos, o sea, aprovechándose de que había un niño rey, dice que algunos se aprovecharon de esto, ¿verdad? ¿Quiénes fueron los que se aprovecharon de esto? Facilito. Primero que nada, Antíoco III Magno, viendo que había un niño rey, dijo, vamos a invadir Egipto. Ese es el momento, señores, invadir el sur, ¿ya? ¿Qué más? De igual manera, ya, muy bien. El tutor de Antíoco Epifanes dice que él, como era el tutor del niño, y era el que básicamente reinaba en Egipto, porque era básicamente la voz de él, dice que quiso apoderarse del trono de Egipto. ¿Ya? Y de igual manera dice que los judíos que previamente habían estado bajo el control de Egipto también sí se rebelaron. ¿Ya? Entonces comenzaron a haber muchas problemáticas, ¿sí? Es como, por ejemplo, ¿será que un país puede estar sin un presidente un mes? ¿Una semana? ¿Un día? No se puede. No hay manera. Es imposible. Siempre tiene que haber alguien que esté liderando el país. Porque de la noche a la mañana puede pasar algo y alguien tiene que tomar una decisión. O sea, si no está el presidente, ¿quién está? El vicepresidente. Y si no está el vicepresidente, tiene que estar el presidente. O sea, tiene que haber alguien. Entonces, esa era la problemática incluso que hacían en la época de las elecciones aquí con el Noboa. Porque no había vicepresidenta, ¿verdad? Y el Noboa estaba en campañas políticas. Entonces la gente decía, y los opositores decían, pero no puede estar en campañas políticas. ¿Quién está a cargo ahorita del país? ¿Quién? Si el otro estaba en campañas políticas. No se puede, pero a Noboa no le interesó, al pueblo tampoco. Y bueno, se votó a la campaña política y a la final pues lo volvemos a tener como presidente, para bien o para mal. Más para mal que para bien, diría yo, pero bueno. En fin, ya, entonces no puede haber no hay un país que no tenga un líder. Tiene que haber un líder, sí o sí, porque todo es anarquía. Todo es anarquía. Ahora, ¿qué pasa en un país si hay dos líderes? De igual manera, la población está dividida. Es anarquía. Unos dicen sí, otros dicen no. Unos dicen blanco, otros dicen negro. Unos dicen vamos a hacer esto, otros dicen vamos a hacer lo otro. ¿Qué pasa con el país? Dividido. No se puede hacer. Entonces tiene que haber un rey, sea quien sea. Tiene que haber un rey. Así esté loco, pero tiene que haber uno. ¿Ya? Entonces, bueno, eso estaba pasando con Egipto, ¿ya? El niño rey. Se levantó medio mundo aprovechándose de esas circunstancias. Bueno, la palabra de Dios predice al final de este versículo el destino de estos muchos que se levantarán en aquel entonces contra el rey del sur, diciendo, pero ellos caerán. Versículo 14, volvemos ahí. En aquellos tiempos se levantarán, en aquellos tiempos cuando esté el niño rey, se levantarán muchos contra el rey del sur. Ya. Y en el versículo final dice, en la parte final, perdón, del versículo dice, pero ellos caerán. Entonces todo lo que se va a hacer contra el rey del sur iba a ser infructuoso. Todos ellos fracasaron por causa de la potencia emergente. ¿Quién es el que estaba a punto de emerger?
¿Quién era el que estaba a punto de emerger? ¿Quién era el que estaba por salir al poder mundial? Adivinen a quién iba a apoyar a Roma. Los que saben la historia saben esto. Egipto. Acuérdense que Cleopatra tuvo un hijo con un emperador romano. Ya vamos por allá. Roma estaba apoyando ¿a quién? A Egipto. Roma estaba apoyando ¿a quién? A Egipto. Estaba. Ya vamos por allá. Muy bien. Ya. Ahora sí, miren. Aquí hay un pasaje bíblico que hay una parte del versículo que es difícil de interpretar. Leemos de nuevo el versículo 14. En aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur. Ya vimos, muchos quisieron tomarse el reino de Egipto porque había un niño rey. Y hombres turbulentos de tu pueblo se levantarán. ¿Cuáles son estos hombres turbulentos de tu pueblo? ¿Qué es lo? Aquí tenemos una... Ya vamos a ver un ratito. Ya, cuando vamos a Daniel 10:14, lee Daniel 10:14, por favor. Dice, yo he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días. Listo, ahí vamos. Tu pueblo, ¿a quién se está refiriendo ahí como tu pueblo? A Israel. Entonces la palabra tu pueblo se refiere ¿a quién? A Israel. Al menos eso parece indicar. ¿Ya? Entonces cuando el versículo 14 nos dice, hombres turbulentos de tu pueblo se levantarán para cumplir la visión, parece ser o quiere decir como que hombres violentos del pueblo de Israel se van a levantar para cumplir la visión. Es lo que nos parece que está diciendo, pero realmente está diciendo eso. Aquí vamos a aclarar, aquí vamos a dilatarnos un poquito en esto, ¿ya? Miren, casi todas las traducciones en español traducen como hombres turbulentos de tu pueblo. Incluso la Biblia de Jerusalén creo que también lo traduce así. Déjenme ver. Versículo, ¿dónde me quedé? 12:2. Aquí está. Levantarán contra el rey del sur y los levantará contra el rey del sur. Y los hombres violentos de tu pueblo se rebelarán para que se cumpla la visión. Ahí está, lo mismo básicamente. Aquí dice se rebelará. Entonces prácticamente todas las traducciones en español lo dicen de esta manera. ¿Ya? Pero las versiones en inglés lo dicen de una manera mejorcito. Mira, la antigua traducción de la Reina Valera es mucho más acertada al traducir disipadores de tu pueblo. Ya dice disipa. Turbulentos y disipadores, ¿es diferente? Claro que sí. ¿Qué es un disipador? Alguien que disipa, alguien que esparce. ¿Ya? ¿Verdad? Diferente de hombres violentos. ¿Qué es un hombre violento? Alguien que está a la violencia, a la lucha, a la pelea. Pero la antigua traducción de la Reina Valera dice que usa la palabra disipadores de tu pueblo. Traduciéndolo literalmente del hebreo, el versículo diría así: los quebrantadores los que quebrantan tu pueblo. Esa sería una mejor traducción ya yendo al hebreo original. Y así como la traducción inglesa Jones Liter Translation. No sé hablar. Translation, gracias, yo no sé hablar inglés. Traduce correctamente diciendo el destroyers of el problem. Bueno, es decir, los destructores de tu pueblo. Esa sería la mejor traducción. Vamos a ponerlo por acá. Los destructores de tu pueblo. Muy bien, los destructores, ahora sí tiene una mejor interpretación. Los destructores de tu pueblo. Porque vamos a la historia. ¿Alguna conquista interesante que haya hecho el pueblo de Israel después del rey David y el rey Salomón? Históricamente hablando. ¿Será que en algún momento ellos se levantaron y dominaron a Babilonia? O a los medos y los persas, o a los griegos. No, todo lo contrario. Fueron sometidos totalmente. Ya ellos dejaron.
Israel tuvo, a ver, ¿cuál era el plan de Dios con Israel? El plan de Dios para el pueblo de Israel es que ellos sean una potencia mundial, para que de esa manera el evangelio pueda llegar a todo el mundo. Por eso, de esa manera, ¿dónde está situado Israel? En el ombligo del planeta Tierra. ¿Por qué habían tantas personas de idiomas diferentes en el Pentecostés? Porque era un puerto marítimo. O sea, Palestina, como lo conocemos en la actualidad, está en un lugar céntrico de comercio internacional. Hasta el día de hoy es así. ¿Por dónde pasan los grandes barcos que transportan todo, petróleo, mercancía y todo? Por el mar, justamente por eso. Por esos lugarcitos. Es que ese es el centro. Ahí tenemos arriba, tenemos Europa. Por acá tenemos a Oriente, China. Más abajo tenemos a África. Ese es el ombligo del mundo. Entonces por ahí coge, sale todo. ¿Me hago entender? Y hasta el día de hoy es así. Entonces, ¿cuál era el objetivo de Dios? Era que el pueblo de Israel sea una luz. Por eso Jesús dijo, una luz, la luz del mundo. Amén. Pero ¿qué hicieron ellos? Taparon esa luz. Se hicieron exclusivos. Y ya saben lo que pasó. Y por eso incluso el templo era tan hermoso. O sea, justamente toda la intención de Dios era eso. Pero ¿qué hicieron ellos? Ellos cogieron y dijeron, no, vámonos por acá, reunámonos entre nosotros. Y lo mismo ha pasado hoy en la actualidad, al menos con la iglesia adventista. Se ha encerrado en un club nomás. Y ahí ha quedado. Y tenemos un mensaje que dar, el mensaje de los 3 ángeles. Pero estamos así. Nunca va a pasar nada. Entonces, ese era el objetivo de Dios. Que el pueblo de Israel sea la potencia mundial. No lo fue. Fueron some y lo pudieron ser. David, Salomón, ¿no fue la época dorada del pueblo de Israel? Salomón era tan famoso que reyes iban a visitarlo. Solo por verlo, solo por escuchar su sabiduría. Se estaba logrando el objetivo. Pero más adelante, el reino se dividió, etcétera, etcétera. Vino Babilonia, destruyeron el templo, ya. Todos saben la historia, ¿verdad? Así de simple. Y de igual manera en la época de Cristo. Tuvieron otra oportunidad. ¿Y qué hicieron? Lo mataron al Mesías. Vino a Roma y... Hoy en la actualidad va a ser lo mismo con el mundo cristiano. ¿Sí? Solamente va a quedar un rema. Ya vamos a llegar a Apocalipsis 12. En Apocalipsis 12 se habla de una mujer que da luz, ¿verdad? ¿Quién es esa mujer que está dando a luz? La iglesia, por así decirlo, aunque en realidad es el pueblo de Israel, pero digamos la iglesia. ¿Y el dragón a quién va a perseguir? ¿A la mujer? Al remanente. ¿Por qué al remanente? ¿Qué pasó con la mujer? No se escapó. En Apocalipsis 17 vuelve a aparecer. Se prostituyó. Aparece una mujer prostituta que va y persigue a sus propios hijos. ¿Quién es la iglesia madre? Catolicismo. ¿Y a quién persigue la iglesia madre? Todos los que no A los hermanos separados, a sus hijos separados, podríamos decirlo así. ¿Entiendes? Ahora en el mundo de las mujeres, esto no siempre es así, pero mayormente las mujeres, estamos hablando de mujeres mundanas, siempre van a tener envidias y celos cuando ellas son, vamos a decirlo así, son mujeres vulgares, vamos a usar esta palabra, y ven una mujer íntegra, siempre le van a tener envidia y celos. Entonces, ¿qué es lo que ellos siempre van a buscar? Es que esa mujer íntegra, esa mujer pura, sea tan sucia como ellas. ¿Me voy a entender? Entonces, lo mismo es con el catolicismo, en las religiones. ¿Ya? Como ellos son todo una desgracia, vamos a usar esa palabra un poquito amable, quieren que todo el mundo también esté así. ¿Me voy a entender? Entonces, miren, la verdadera traducción sería los destructores de tu pueblo. Ya, esa sería la traducción. Y cualquiera, hoy en la actualidad con acceso a internet, acceso a diferentes biblias y aplicaciones que tenemos, puede llegar a la traducción correcta de este pasaje bíblico. Los destructores de tu pueblo. ¿Ya? Miren, las varias traducciones en inglés traducen esta declaración mejor que las traducciones en español. No las voy a leer porque yo no hablo inglés y solamente voy a hacer el ridículo, ¿ya? Entonces aquí nos habla de la Biblia ortodoxa judía, la traducción Dwight Raines, edición de las Américas, y bueno, entonces ellos en las Biblias en inglés se traduce mejor, han hecho un mejor trabajo que en español.
Y esto también lo podemos ver en época del Ellen G. de White, que Ellen G. de White, por ejemplo, ella alabó bastante a la traducción King James, ya que dice, para ella era una de las mejores traducciones en esa época. Y en inglés es hasta donde yo sé, los que estudian la Biblia son los que más utilizan esa traducción, la traducción King James, porque es una excelente traducción, ¿sí? Ahora miren, vamos a hablar de la anfibología. Anfibología, una palabra que suena así como anfibio, pero no tiene nada que ver con eso. ¿Ya? ¿Qué significa la anfibología? Significa una palabra que puede tener dos significados. Esto es como cuando se hace un chiste de doble sentido. ¿Me hago entender? Es como cuando se dice, no es lo mismo el papa que la papa. ¿Me hago entender? O sea, es un chistecito así como que en doble sentido. Ya, por así decirlo. Pero esto es un poquito más amplio de lo que yo estoy explicando de manera tan simple. Entonces, la anfibología es cuando una palabra puede tener dos significados o da la idea de que tiene dos significados, ¿sí? Aquí les voy a dar un ejemplo bien práctico. Vamos a Lucas 23:43. Lucas 23:43. Lucas 23:43. Aquí estamos. Dice la palabra del Señor. Amén. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Muy bien. Yo les voy a leer la historia completa. Todos conocen la historia del ladrón en la cruz, ¿se acuerdan? Uno de los malhechores, desde el versículo 39 estoy iniciando, uno de los malhechores colgados le insultaba, ¿no eres tú el Cristo? Pues sálvate a ti y a nosotros. Pero el otro increpó, ¿es que no temes a Dios tú que sufres la misma condena? Y nosotros con razón, porque lo hemos merecido con nuestros hechos. En cambio, este nada malo ha hecho. Y le pedía, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas con tu reino. ¿Qué le está diciendo el ladrón a Cristo? Acuérdate cuando vengas. ¿Ya vino Jesús con su reino? No. Él dice, acuérdate cuando vengas con tu reino. Ya. Jesús le contestó, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, aquí muchos interpretan de la siguiente manera. Ese día el ladrón se fue con Cristo al cielo. Si el ladrón estaba pidiéndole que en ese día se lo lleve al cielo, ¿por qué le dijo un versículo antes? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Porque el ladrón era judío. Y él entendía que nosotros vamos a poder acceder al cielo cuando venga Cristo en su reino, no antes. Pero ¿qué sucedió? ¿Qué es lo que sucedió? Los traductores de la Biblia, como no entendían esto y se dejaron, vamos a decirlo así, meter esta idea griega de que cuando tú te mueres te vas al cielo o al infierno, en las traducciones de la Biblia pusieron, de cierto te digo que, esa palabra es agregada, no está en los escritos originales, no está en el hebreo. La palabra que no está. Entonces solamente la frase quedaría así, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y aquí viene una cuestión bien interesante. Voy a ponerlo aquí, denme un ratito. De cierto te digo, Entonces es una promesa futura. ahorita vamos con eso, tranquilo. Porque pareciera que Jesús le responde. A ver, el ladrón le dice, acuérdate de mí en el futuro, ¿verdad? Eso le está diciendo un versículo antes, ¿verdad? Sí. ¿Qué le dice? A ver, léelo. Versículo 42. El 42 dice, y dijo a Jesús, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Dice. Cuando vengas, acuérdate, ¿verdad? No le dice, oye, cuando nos muramos y te vayas al cielo, te acuerdas de mí, verás, cuando estés arriba. Le dice a San Pedro que ahí me habla a la puerta ahí en corto, ya sabes. Le está hablando a futuro. El lenguaje bíblico es clarito. Por eso tú nunca puedes sacar un texto fuera de contexto. Tienes que ver qué dice dentro del contexto. Entonces, mire,
Como sabemos que la palabra que, ya, es agregada, entonces solamente nos queda así: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Ya? Si nosotros ponemos la coma aquí, ¿qué dice? De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Sí, y eso es lo que están haciendo acá. Ya. Porque le pone 2 puntos y Ahora, le cita. ¿qué tal si quitamos la coma aquí y le ponemos la coma acá? Y decimos, de cierto te digo hoy te estoy diciendo que estarás conmigo en el paraíso. Una coma lo cambia todo. Sí, una mejor traducción que hubieran hecho es: hoy, de cierto te digo, coma, estarás conmigo en el paraíso. Ya, hay ciertas Biblias que arreglan ese problema. Pero hay otras que le ponen el que y le ponen la coma donde no es. Entonces, tú entiendes que en ese día el ladrón se fue a la... Pero más adelante, cuando las Marías lo ven a Jesús y lo van a tocar, ¿qué les dice Jesús? No me toques, a un oído. Y eso ya lo está diciendo un día domingo, y él está muriendo un día viernes. Entonces era imposible que ese día se lo pueda llevar al ladrón, si es que se lo iba a llevar. Era imposible, porque ni Jesús había ascendido al cielo. ¿Cómo más se lo va a llevar al pobre? O sea, si te das cuenta, eso es cuando tú sacas un texto fuera de contexto. Una vez me hablaba con un fraile y él me decía, hablábamos de las imágenes, y él decía, verás, dice, Dios nos enseñó, dice, a hacer imágenes. ¿Cuándo? ¿Dónde? Dice, en el Antiguo Testamento con la serpiente de cobre. Y yo me quedé en blancas, ¿no? Y no conocía mucho de la Biblia. Cuando hice el año bíblico y vi que... Ya, y cuando yo hice el año bíblico y vi lo que le hicieron a la serpiente de cobre, porque le estaban adorando. De bronce, perdón. Dice que la cogieron, la hicieron polvo y se la dieron de beber. Ajá, dije, ve lo que se sabía hacer con las imágenes que se las adora. Pero esa partecita no me dijo a mí el fraile, ¿verdad? Esa parte no. Esa cogió y sacó más el texto fuera de contexto. Entonces, eso es lo que yo digo. ¿Qué es lo que está diciendo el ladrón? Está hablando a futuro. Acuérdate cuando vengas en tu reino. Por eso nosotros en el Padre Nuestro, ¿qué decimos? Venga a nosotros. Porque ahí nos vamos ¿a dónde? Para arriba. Entonces el ladrón dijo, acuérdate cuando tú vengas, por favor, Señor. Porque él sabía que iba a resucitar. Y ahí recién ¿a dónde nos íbamos? Al cielo. ¿Verdad? Y vuelve a insistir. Más adelantito Jesús le dice, no me toquen, aún no me he presentado al Padre. Pero Jesús va, se presenta, es todo lo que ocurre en Apocalipsis 5, Apocalipsis 4, Apocalipsis 5, que ya vamos a llegar, ya vamos a pasar por ahí. ¿Ya? Y vuelve nomás a la tierra, otra vez, a 40 días de estar aquí. Y esa es otra historia. ¿Ya? Y ahí otra vez se fue. ¿Me voy a entender? Ya, pero Jesús, porque tenía que hacer un trabajo. Y los demás, los que han muerto, ¿dónde están entonces? Esperando el reino de Dios. Y los que murieron en pecado, ¿qué están esperando? Esperando el juicio. Entonces no es que ahorita yo me voy al cielo. Si me muero, el Nelson se fue al cielo. No, yo estoy ahí durmiendo en la tierra. Estoy esperando. Levántate y vamos. Hasta la resurrección. Ahora sí. Unos resucitarán ¿para qué? Para la vida eterna. Recién viene la condenación. Recién viene la vida eterna. Recién. No es que dicen unos morirán para condenación y otros para... No. Y ahora, si ya estamos en el cielo, ¿qué sentido tiene de que Cristo venga, nos resucite y nos vuelva a llevar? ¿Eso tiene sentido? A ver, yo ya estoy en Quito, en la ciudad de Quito con la Steffi. Y cojo y me regreso de Quito. A la Steffi cojo, la meto a la cama, la levanto de nuevo y vámonos de nuevo a Quito. ¿Qué sentido tiene eso? No tiene sentido. Si ya estábamos en la ciudad de Quito, ¿para qué me vine hasta acá? Otra vez para hacerla dormir, volverla a despertar, hacerla que saliste y vámonos de nuevo de viaje. Es una locura, es que estás loco, me van a decir. ¿Verdad? Solo un loco puede hacer. Entonces, ¿para qué Cristo va a venir si ya todos están arriba? Solo tendría que recoger solo los 144,000. Entonces no hay motivo de una resurrección. Si ya todos están arriba, ¿para qué los vas a bajar? Los vas a meter en un cuerpo, los vas a volver a transformar y otra vez te los vas a llevar. Oye, ya, pues déjanos acá arriba, ya estamos acá. Si Lázaro cuando murió ya estaba en el cielo, ¿para qué lo resucitaron? Oye, era que lo dejes nomás allá. Otra vez lo trajiste de este pobre mundo. ¿Tiene sentido o no tiene sentido?
Tiene todo el sentido del mundo. ¿Listo? ¿Cuáles son las únicas personas que sabemos que están en el cielo? Que sí se los vio. Moisés. ¿Quién más? Elías. Los únicos. Porque ellos fueron rey. Bueno, Moisés fue rey, Susi. Necesitado. Y Elías Subió de nuevo. fueron los únicos que vuelven a aparecer. Lleno. Enoch también, pero no se lo ve. Él estaba así por ahí, en otro asunto está él. ¿Ya? Pero son las únicas dos personas que sabemos que fueron con vida al cielo que se las volvió a ver. No se lo vio a David, no se lo vio a Abraham, ¿no? Y si hablamos de el rico y Lázaro, es una parábola. Y creer una parábola que es real es como creer en el cuento de Pinocho, que Pinocho es real y Pinocho no es real. Lo siento mucho a los niños que me están viendo, pero Pinocho no es real. Es así de simple, es una parábola. El sembrador, todas tienen lecciones. Todas las parábolas de Cristo tienen lecciones o no tienen lecciones. Los cuidadores de la viña, ¿a quién se refería? A los judíos. Les mandó profetas, mátenlo. Después mandaron al hijo, al dueño de la viña, mátenlo. ¿Y qué dijo? ¿Qué se va a hacer con esos cuidadores? Ay, la que les toca, ¿verdad? Va a venir el Señor y... Y eso no le pasó al pueblo de Israel en el año 70. Todas las parábolas tenían lecciones, que es lo mismo con el rico y Lázaro. ¿Para quién era esa parábola? Para los saduceos. ¿Y los saduceos en qué creían? En que creían en el infierno. Habían absorbido la teología griega. Ellos habían absorbido esa filosofía griega. Por eso la parábola era para los saduceos. Porque ellos que decían, nosotros somos hijos de ¿qué cosa? De Abraham. Y Dios que les dijo, y Abraham será Dios será un Dios de muertos, le dijo así. Y ellos se quedaron así. Ese es otro tema, ¿no? Ya me dilaté demasiado. Entonces, miren, esta es la cuestión. Esto es una anfibología. Un pasaje bíblico puede decir dos cosas. Todo depende, en este sentido, donde le pongas la coma. De cierto te digo hoy te digo que estarás conmigo en el paraíso, en el cielo. Pero si le pusiéramos la coma acá, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el cielo. Pero según el contexto bíblico, ¿cuál sería la forma correcta de decir? De cierto te digo hoy te digo, hoy te estoy diciendo que estarás conmigo en el cielo. ¿Se le aseguró de que algún día iba a estar en el cielo el ladrón? Claro que sí, el ladrón. Acuérdate cuando vengas en tu reino, Señor. No le dijo, acuérdate cuando nos muramos. No le dijo eso. Acuérdate cuando nuestras almas lleguen al cielo. No le dijo eso. El ladrón era judío. ¿Compañero de quién era este ladrón? De Barrabás. Que no era un ladrón realmente. ¿Qué había hecho Barrabás? ¿Cuál era el crimen de él? La Biblia dice que era muy famoso. Dice que se había hecho pasar ¿por quién? Por Cristo. Y tenía 2 acolites. ¿Ya? Esos eran compañeros de Barrabás. Y ahí tenemos la trinidad satánica, el dragón, la bestia y el falso profeta. Acá el falso profeta se convirtió, se hizo verdadero profeta. ¿Ya? De cierta manera, si te das cuenta, ahora ya hay nomás. Ya no les doy tanta información que les va a doler la cabeza. La estoy molestando nomás. Ya. Entonces, miren. Aquí tenemos un perfecto ejemplo de cómo un pasaje bíblico puede decir dos cosas. Aquí pone un par de ejemplos que les voy a citar. Dice, aquí hay un ejemplo, dice, persas, quedaos en vuestra casa. ¿Qué significa? Persas, quedaos en vuestra casa. Puede significar persas, quedaos en Persia, o persas llegaron a los persas griegos, quedaos en Grecia. En otras palabras, persas, quedaos en casa. Significa que los persas se queden en Persia, ¿verdad? O como conquistaron Grecia, puede significar persos ahora se quedan en Grecia porque esa es su nueva casa. ¿Cuál de los dos significa? Depende del contexto. Si el contexto se dijo cuando los persas invadieron Grecia, significa que ahora Grecia es la nueva casa de ellos. Pero si se habla antes de la conquista de Grecia, está significando que es nomás en Persia, porque esa es su casa. Todo depende del contexto. Perfecto. Nada más. Con ese ejemplo nomás termino, para no hacer tanta dilatación aquí. Y bueno, el ejemplo que ya les expliqué. Ahora en Apocalipsis 22, 18 y 19, que nos dice una advertencia muy temible, que sí la conocemos. Pero vamos a leerla ya. Qué rico.
Apocalipsis 22, 18 y 19. Ya vamos terminando, ya nos queda poquito ya. 19. Dice la palabra del Señor. Amén. Porque yo testifico a cualquiera que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios añadirá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Amén. Amén. Muy bien. ¿Quién con el temor de Dios sería capaz de adulterar la palabra de Dios? Nadie. Pero miren, si nosotros por ignorancia, hemos cometido estos errores, tal vez de interpretar mal un pasaje bíblico o de creer algo que no es bíblico, si por ignorancia alguna vez hemos caído en estos engaños, ¿Dios nos perdona? Claro que sí. Por eso Pablo dice, ¿qué cosa? Dejando atrás los tiempos de ¿qué? Pasado. De ignorancia, que ignoraste. Ya, de eso olvídense, ya quedó en el pasado, ¿verdad? Sí. Es como cuando nosotros éramos niños, qué inocentes, ¿no? En algunas cosas, en muchísimas cosas, ¿verdad? Ya una vez me acuerdo que hice algo tan tonto, ¿verdad? De niño, ¿no? Yo pensando que era un juguete y era otra cosa, ¿no? Pero en mi inocencia, yo cuando crecí me di cuenta que eso no era un juguete, era otra cosa. No voy a decir qué era porque es algo bien absurdo que me pasó. Ya, entonces, yo en mi inocencia era un juguete, ya. Pero no era un juguete, ¿me hago entender? Entonces, ¿Dios perdona nuestra ignorancia pasada? Claro que la perdona, porque pecamos por ignorancia, incluso se sabe decir, ¿verdad? Pero si nosotros ya entendiendo estas verdades, seguimos insistiendo, señores, y mucho más, lo siento mucho, pero qué pena las personas que dicen, es que en estas Biblias no aparece esto, es que este pasaje fue añadido, o este escrito del N.G. de White. El juicio es terrible, les digo así. Es triste escuchar eso. El juicio es bien terrible, ¿sí? Dios nos ha dado la Biblia de la manera más pura posible. Y aunque miren, tenemos estos errores en muchas Biblias, cualquiera que con un corazón y una mente abierta y dispuesta lee el pasaje bíblico en el contexto adecuado y entiende la teología bíblica, puede entender que esto fue un error que cometieron los que redujeron la Biblia. Y tenemos hoy en la actualidad la facilidad, y unos más que otros, no entro yo en este grupo, de poder incluso entender hasta hebreo. Que es, o sea, los que pueden estudiar hebreo o han aprendido hebreo, qué bendición, ya, que puedan justamente certificar todas estas cosas, ir al lenguaje original, a las palabras, al significado original, qué bonito, o sea, eso es lo mejor que se puede hacer. Tenemos esa facilidad hoy en la actualidad. Ya, yo no estoy por si acaso en contra de hablar hebreo o de estudiar hebreo. Si se puede hacer, qué excelente. Si se puede estudiar hebreo, arameo, griego, qué excelente poder hacer todo eso. Ya no está mal. El problema es cuando ya se comienza a judaizar, que esa es otra historia. Ya, pero si nosotros podemos estudiar más a fondo la palabra de Dios, justamente para interpretar estas cosas, excelente, ¿sí? Yo les animo a hacer eso. Muy bien, entonces, ¿ha quedado clara la duda del pasaje? Vamos de nuevo al versículo Daniel 11:14. Estábamos. Entonces, ¿dónde me quedé? Dice, entonces muchos se levantarán contra el rey del sur, contra el rey niño, y los hombres destructores de tu pueblo se rebelarán para cumplir la visión. Ahora sí le entendemos un poquito más mejor al pasaje bíblico. Ahora, ¿quiénes son estos destructores de tu pueblo? ¿Quiénes son los que destruyeron al pueblo de Israel? Vamos a verlo. El libro de Daniel, como también del Apocalipsis, describe a Roma como el destructor del pueblo de Dios. Aquella potencia de hierro con el nombre de la bestia terrible, espantosa, cuerno pequeño, rey del norte, desolador, abominación desoladora, devorador, hollando, desmenuzando, trillando, despedazando, rompiendo, matando, guerreando, engañando, profanando, blasfemando y quebrantando todo, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí tenemos Daniel 7, y bueno, hay un montón, ya estudiamos todo eso, no hay que repetirlo, ya estudiamos todo eso, ¿sí? Entonces, miren, Roma por excelencia es la potencia destructora. ¿En qué nación murió Cristo? El imperio el imperio de hierro, básicamente así.
y fue un imperio que gobernó por mucho tiempo. ¿Ya? Por excelencia, Roma es el enemigo del pueblo de Dios. Por excelencia, por excelencia, por excelencia. El versículo en cuestión dice que los destructores de tu pueblo, o sea, los romanos, se levantarán. La expresión se levantarán se refiere al surgimiento de un imperio. Se levanta, se levantará. ¿Qué significa? Que surge un nuevo mundo, un nuevo imperio. Dígame, ¿en cuántas veces se ha levantado Dios en la Biblia? Sí, se ha levantado un par de veces. ¿Cuándo fue? Y se levantó Dios para ver qué hacían los hombres. Y vieron que estaban haciendo una torre bien bonita. Jesús se levanta pero para destruir. Vuelta, ellos se levantan para construir, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Dónde más dice que se va a levantar? Daniel 12:1. Y en aquel tiempo, ¿quién se levanta? Miguel, que está de parte de ¿quién? Ya. ¿A quién se levanta en el tiempo del fin? Para destruir el nuevo orden mundial. ¿Quién se levantó en el Antiguo Testamento para destruir el antiguo nuevo orden mundial que querían hacer en la Torre de Babel? Ya, muy bien. En Daniel capítulo 11, versículo 3, ahí también se utiliza la palabra se levantará. ¿Qué dice ahí? Dice, se levantará luego un rey poderoso, el cual señoreará con gran dominio y hará según su voluntad. ¿Quién era ese rey poderoso? Alejandro Magno. Ese era el rey poderoso. Se levantará un nuevo rey. Cada vez que la Biblia utiliza esa terminología se refiere al levantamiento de una nueva potencia, por así decirlo. Una nueva potencia mundial. ¿Ya? Es clarito el pasaje bíblico, ya vamos terminando. Esto es un dato muy interesante. Les voy a leer todo. Dice, de paso se ha dicho que la palabra hebrea traducida en las diferentes traducciones como violentos, quebrantadores, destructores, transgresores, prevaricadores, etc., es bastante amplia y puede ser también traducida como bandidos, ladrones, robadores, salteadores. Personas que roban. Y esta traducción encaja también en la fase inicial de la historia de Roma. Miren, esto es interesante. Pues en ese momento histórico, cuando estaba recién levantándose el Imperio Romano, la península de Italia, la península italiana, como la conocemos hoy en la actualidad, era conocida en toda la región por una banda de ladrones que se escondía ahí. ¿Dónde se escondían los ladrones en la antigüedad? En Italia. Desde su base en Italia atacaban y robaban oro y mujeres. No es lo mismo que hace hoy en la actualidad la Iglesia Católica. Italia era en ese entonces un lugar para esconderse, donde guardan su dinero los grandes mafiosos del mundo. Adivinen dónde. No lo van a adivinar nunca. El Banco del Vaticano. ¿Que está en dónde? En Italia. Hasta el día de hoy. Los grandes mercaderes de la tierra guardan su dinero ¿dónde? En el Banco del Vaticano. Los capos de mafia, ¿dónde? Sí, eso se sabe. Sí. ¿Dónde guardan su dinero? En Italia. El Banco del Vaticano. Porque ahí ellos pueden lavar el dinero, que eso es toda otra temática que yo no la entiendo muy bien, ¿ya? Entonces, hasta el día de hoy, Italia sigue siendo un lugar un refugio de ladrones, ¿ya? Hasta el día de hoy. Acerca de Roma, el versículo dice además que se levanta para cumplir la visión. Es decir, con Roma la profecía llega a su cumplimiento. Eso ya lo vamos a ver más adelantito. Pero también nos dice, pero ellos caerán. O sea, también Roma cayó a la final, claro que cayó. Y Roma de los Césares. Y vino a pasar a ser Roma de los papas. Así que la joya profética del versículo 14 de Daniel 11 describe el surgimiento de Roma como nuevo y último rey del norte que gobernará hasta su caída final cuando Jesucristo retorne. Amén. Entonces el versículo 14, ¿a quién nos introduce? Nos introduce ¿a quién? A Roma. Y aquí ya la cosa cambia, ¿sí? Y este mismo cambio vamos a verlo más adelante en el versículo 40. Cristo vendrá y Roma caerá. Ya, muy bien. Vamos aquí. En aquel tiempo, cuando muchos estaban contra el rey del sur de Egipto, Roma comenzó a moverse hacia convertirse en el imperio final. Felipe V de Macedonia entró en una lucha infructuosa con la potencia emergente de Roma. Ya los macedonios quisieron combatir a Roma, pero no pudieron. De la cual salió derrotado tras la Segunda Guerra Macedónica.
En los días de Antíoco III Magno, los romanos entraron en la historia del Mediterráneo Oriental y se enfrentaron a la alianza establecida entre Antíoco III y Felipe V, diciendo, no se metan con Egipto. O sea, Roma le hizo la guerra al rey del norte, en pocas palabras, defendiendo Egipto, ¿sí? Los romanos querían prevenir una superpotencia en Medio Oriente y por lo tanto tomaron una responsabilidad sobre sus hombros y se convirtieron en los protectores del niño Ptolomeo V Epifanes, cuya hermana era Cleopatra. O sea, los romanos dijeron, verás, y esto es lo mismo que está pasando hoy en el mundo, ¿verdad? ¿Cuál es la potencia que está emergiendo como nueva potencia mundial? China. Entonces, verás, si yo estoy a Estados Unidos y yo voy y ataco a China, estoy loco, no puedo hacer eso, es muy, muy poderoso China para atacar. Regresemos. ¿Qué tal si atacamos los países que están aliados con él? Y así los debilitamos un poquito. ¿Qué dice? ¿No es mejor idea? Es mejor idea. Entonces, cuando China ya esté media debilucha, pum, ahí voy y la ataco. ¿Me hago entender? Entonces, los romanos en el mundo antiguo se dieron cuenta que el rey del norte hizo una alianza con el rey de Macedonia y toda la cosa, y dijeron, chuta, si estos manes conquistan acá a Egipto, ¿y nosotros qué? No, apoyemos a Egipto, ya, crezcamos juntos con ellos, después atacamos a estos mancitos y después podemos hasta apoderarnos de Egipto con el tiempo. Y como Egipto estaba así, que buscaba ayuda de donde caiga, venga nomás, los aceptar. Y eso fue más o menos lo que pasó. Fueron bastante astutos, o sea, pensaron a futuro, mejor dicho, ¿sí? Y bueno, vamos al versículo 15, el versículo final. Aquí terminamos esta segunda parte, por favor. 11:15. Dice la palabra del Señor. Amén. Amén. Vendrá pues el rey del norte y fundará baluartes y tomará la ciudad fuerte, y los brazos del sur no podrán permanecer, ni su pueblo escogido, ni habrá fortaleza que pueda resistir. Muy bien. En este versículo encontramos una vez más el gran ataque del último rey del norte, griego Antíoco III, contra Egipto, que ya vimos en el versículo 3 y 14. O sea, es la continuación del versículo 3 y 14 en pocas palabras, ¿ya? El versículo 2 muestra una vez más la invasión de Antíoco en Egipto, que vino y ganó la famosa batalla de Panio en el año 198 a.C. en el norte de Judea. De paso sometió la patria judía, que nunca más iba a estar en manos egipcias. O sea, esto es la recapitulación del versículo 13 básicamente, el versículo 15, ¿sí? Y déjenme ver, las tropas escogidas. Ya, esas tropas escogidas, aquí también se habla de unas tropas escogidas, fueron un ejército de mercenarios contratados por el protector de Roma, que en aquel tiempo manejó a Egipto para proteger al niño rey, pero no habrá fuerzas para resistir y fueron destruidos. El diccionario lo describe así, vamos a leer el diccionario. Pero en el año 200 a.C., 2 años después del inicio de la guerra, emisarios romanos llegaron a Filipo Antíoco exigiendo que se abstuviesen de invadir Egipto, pues estos no querían ver alterada su importación de grano egipcio, clave para la manutención de la población de Italia. Como el rey seleucida no quería entrar en hostilidades con Roma, aún decidió hacerse únicamente con la región de Celesiria, en lugar de ocupar el mismo Egipto, por lo que expulsó a los ejércitos ptolomaicos que aún quedaban en ella y que estaban comandados por escopas de Tolia, un griego al servicio de Ptolomeo V. Más tarde, Antíoco III Magno siguió con su plan de expansionista, que le llevó a enfrentarse con los romanos, siendo derrotado definitivamente por estos en la batalla de Magnesia en el año 190 a.C. La decisiva victoria romana terminó la guerra por el control de Grecia. Y bueno, Grecia ya pasa ahí a la historia. Básicamente esto es lo que nos decía el versículo 15. Vendrá pues el rey del norte y levantará baluartes y tomará la ciudad fuerte, y las fuerzas del sur no podrán sostenerse, ni sus tropas escogidas, porque no habrá fuerzas para resistir. O sea, aquí nos está hablando de la victoria momentánea que tuvo el rey del norte contra Egipto, ¿ya? Pero más adelante, eso lo vamos a ver en la segunda parte en la tarde, vamos a ver cómo Egipto se levantó y le hizo
una guerra gracias a la ayuda del Imperio Romano, que ya viene a ocupar un lugar en toda esta disputa, pero eso ya lo vamos a entender más adelantito, ¿sí? Entonces, así termina el estudio de los versículos. ¿Qué versículo estábamos estudiando? De los versículos 10 al 15, ¿ya? Quedamos ahí, quedamos con el surgimiento de Roma y ya entra un nuevo, vamos a decirlo así, un nuevo jugador en el escenario mientras sale otro. Porque siempre es un lugar que se ocupa, el norte o el sur. Hoy en la actualidad, en tiempo moderno, estamos hablando de Oriente y Occidente. ¿Por qué? En el mundo antiguo, ¿qué tan grande era el mundo antiguo? En esta época existía Norteamérica, Suramérica, el continente americano existía. No lo habían descubierto. Entre comillas. No lo habían descubierto entre comillas, ¿ya? No era un país, no era una región en disputa. Por acá estábamos nosotros recién, por ahí en nuestra propia civilización, la civilización, vamos a decirlo así, de los indígenas, que esa es otra historia, que nunca entra aquí en la historia profética. El mundo se giraba alrededor de Oriente y Occidente, de Europa y de Oriente, ya África, eso era todo el mundo conocido de esa época. Entonces toda la guerra era el sur, el norte y el sur, el norte y el sur. Cuando el mundo se expandió, ya por el siglo XV, el siglo XVI, ahora sí era ¿qué cosa? Oriente y Occidente, porque surgió una nueva potencia. ¿Cuál era la nueva potencia? Estados Unidos. Por eso ya se habla de Oriente y de Occidente. Si el mundo siguiera como estaba en la antigüedad, sin todo el continente americano, solamente se hablara del norte y del sur, nada más. Pero como el mundo se amplió a un occidente un poquito más acá, se habla de Occidente y ahorita la guerra que se está librando, ¿cómo es? Occidente contra Oriente, Oriente contra Occidente, y están así, que se lanzan por acá, se lanzan por allá. Eso es todo, ¿sí? Entonces, continuamos en la tarde, ¿ya?